Colombianos, se destapa el robo del siglo en la isla de Providencia, ya que se conoció esta semana a través del presidente Gustavo Petro el costo de cada casa para la reconstrucción de la isla. Y es que dan una cifra realmente exorbitante, 695 millones de pesos por cada casa reconstruida, y son 330. Esta semana se desató esta nueva polémica por los altos costos de las viviendas que se están construyendo en Providencia. El periodista Juan Diego Alvira viajó a la isla y ha intentado entrevistar a personas que tienen que ver con la interventoría, ingenieros y demás, para intentar justificar pues el precio de estas casas. Pero pues han dado unas cifras que dicen que lo que más valió fue el transporte desde Cartagena a San Andrés, cuando se conoce previamente que se utilizaron los buques de la Armada para transportar todo este material de dichas casas, ¿no? El exsecretario de la vicepresidencia de Iván Duque, Víctor Muñoz, aclaró que las viviendas en promedio tuvieron un valor de 695 millones de pesos, es decir, mire, ahí se va incrementando, y pues que fueron áreas de 86 y 111 metros cuadrados. Y pues Juan Diego Alvira entrevistó al interventor de la construcción de las viviendas, el señor Elkin Zuluaga Gómez, que se pronunció sobre el tema. Él dijo: hemos estado presentes y hemos respondido en toda la ejecución para darle la cara al país, para mostrar nuestro trabajo, que consideramos lo hemos hecho con rigor y con juicio. De acuerdo con este interventor, los problemas que se han identificado con las viviendas de más de 600 millones de pesos tienen que ver con las barandas, fisuras y los pozos sépticos que se rebosan. El interventor aseguró que las dificultades son subsanables, pero que se trata de viviendas seguras y resistentes a un vendaval. Nosotros nos preguntamos, unas casas de 600 millones y que ya tengan este problema con las barandas, que haya fisuras en los muros y que los pozos sépticos se rebosan, ¿acaso no hicieron un estudio topográfico, estudio de suelos para ver que sí servía construir en esa parte cada casa? Entonces esto es lo que nos preguntamos cuando se pagó tanta plata a diferentes personas para que hicieran bien su trabajo. El interventor continúa diciendo: se han presentado inconvenientes con las barandas, que ha sido muy mediático. Lo estamos resolviendo, es un tema de inmunización. Es un medio agreste, difícil que tiene Providencia. Lo vamos a resolver antes de que termine septiembre. Aquí lo que estamos viendo es un caso de una presunta corrupción que quieren tapar con un dedo, que el gobierno anterior no sabe cómo justificarlo, y pues estos gastos van a tener que rendirlos con recibos, con comprobantes, y pues yo creo que no van a poder justificarlo. También el interventor se refirió a las fisuras o grietas. Dijo: son fisuras, aquí no hay ninguna grieta estructural, son fisuras que corresponden a un fenómeno técnico que se llama retracción de fraguado, que no comprometió en nada en absoluto la estructura. Sobre las dificultades con los diseños sépticos que se rebosan, Zuluaga aseguró que en este tema se depende es del suelo y del área donde se construye. Entonces nosotros volvemos y preguntamos, ¿acaso no llevaron personas expertas en suelos para poder construir estos pozos? Entonces, ¿ahora qué van a decir? A justificar, después a sobrecostos. Esperemos que no se dé, ¿no? Porque después de 600 millones de pesos, pues no pueden justificar una adición más, ¿no? Finalmente dijo: estamos trabajando en ellos y respondiendo a cada uno. Tenemos que hacer un sistema de manejo sanitario de estas aguas residuales para cada vivienda. Y así lo estamos haciendo con planos, estudios con diseños, con Coralina al lado de nosotros. Estamos respondiendo. Y pues frente a estas entrevistas que está haciendo Juan Diego Alvira en la isla, vemos que hay gente que se está quejando y dice: llevamos 2 días viendo el especial de Noticias Caracol con Juan Diego Alvira desde San Andrés y Providencia, y a ninguno de los representantes de las construcciones les dice que este transporte lo hicieron la Fuerza Aérea y la Naval, señores. Pues resulta que sí, esto lo transportó los buques. Entonces, ¿cómo van a justificar este transporte que hicieron de Cartagena a la isla de Providencia y San Andrés? Aquí otro usuario dice: estuve viendo un rato Noticias Caracol solamente para saber cómo iban a justificar el robo en Providencia. Y preciso, salieron con esta joya: las casas más costosas están reforzadas con acero galvanizado. Ja, 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 ja. Esto en lenguaje popular se llama láminas de zinc. Es decir, nos metieron gato por liebre. A continuación tenemos un video fuera de las cámaras de Noticias Caracol, donde Juan Diego Alvira deja ver la realidad de lo que está pasando en Providencia y del robo del siglo que está pasando también en esta isla. Pues una casa de estas no se puede justificar por 695 millones de pesos. Escuchémoslo. Les prometí mostrarles las casas que valen más de 600, bueno, casi 700 millones de pesos. Lo ha reconocido el mismo consorcio. Esta es una de ellas, está en el sector de Pueblo Viejo, y hay una persona aquí que es experta también en la construcción. ¿Qué quiere decirme usted acerca de esto?
Son unas casas en las cuales tienen una mezcla de concreto mediocre debido a que le falta una microfibra. ¿Esto? La cual, ¿Por eso esto? por eso se presentan grietas. A la falta de microfibra de vidrio, pues no tenemos la elasticidad suficiente que tenga el mortero para poderse adherir y soportar el movimiento de la casa. Des en cuenta al interventor que sacaron por el canal oficial de los medios tradicionales, donde justificaba pues el costo de estas casas, y des en cuenta de los problemas que están presentando la estructura de estas casas. Faltó concreto, es un concreto mediocre. Veamos otras cosas que también se han identificado aquí en esta casa. Como por ejemplo, Tanques de reserva. esto, ¿no? Primero esto, ¿verdad? Es que trato de no mostrar la cara porque usted me pidió que no le mostrara la cara. Pero esto, por ejemplo, hace parte ya de los daños. ¿Y cuánto lleva esta casa construida? Esta casa construida la debieron entregar hace más de 9 meses, ya lleva más de año. Miren estas barandas, lleva construida un poquito más de un año, y miren estas barandas. ¿Ustedes creen que con 695 millones no podrían colocar unas barandas más fijas? Realmente esto es un robo. 3 meses no ha sido entregada precisamente porque no se ha obtenido la firma del acta por falta de garantías de la reconstrucción de los daños que ya se presentan sin uso. Estas platinas que vemos acá es lo que aquí conocen los consorcios como platinas antihuracanes. Si se dan cuenta, están aseguradas con tornillería Chirro, la cual se revienta con nada, se doblan. Por lo tanto, esto no es contra huracanes. El viento de 180 kilómetros por hora Supuestamente las dobla como son mantequilla. para soportar vientos de Y nos damos 250. cuenta Des en cuenta los materiales que utilizaron acá las personas a muy bajo costo, y pues que no cumplen con las garantías realmente contra huracanes. que en el lavadero no tenemos cinta que cubra los filos. Es un muro hueco, esto no es muro, ¿sí? Es una pared hueca de Thyssen, lo cual que por abajo, por el metal de se va a aplicar el viento de 180 kilómetros por hora y va a estallar las casas desde abajo hacia arriba. Ten en cuenta que todo esto es hueco. Para poder que estas casas sean contra huracanes hay que llenar estas paredes con espuma epóxica para que genere muro. De lo contrario van a ser ratoneras para plagas y culebras. Y podría prender la luz para acá. Esta es un área social, ¿no? Exactamente, esto sería un área social donde aquí Aquí se está denunciando que estas casas no son ni contra huracanes, ni contra vendavales, ni contra nada de eso. Y aquí el experto lo está diciendo, las paredes están huecas. Las paredes están huecas y a la hora de un huracán esas casas van a salir volando. tenemos ventanas contrahuracanes que no son en vidrio, sino en madera. Si se pueden dar cuenta, pueden cumplir las especificaciones, pero se hacen terminados de ancleo para que no entren los mosquitos, pero se les hace un portón para que entren todos. Si te puedes dar cuenta, tenemos una grieta de más de 2 centímetros donde entran tantos arromas. La casa no tiene luz en este espacio porque tiene un corto desde hace mucho tiempo, no lo han identificado igual que la casa de al lado. No hay luz. Nos podemos dar cuenta también la reserva de agua que se usa generalmente aquí en la isla. Son cisternas para mantener la temperatura y la calidad del agua potable. Aquí cambiaron las cisternas por tanques de plástico, muchos de ellos también sin tapas, lo cual lo único que son nidos de mosquitos. En fin, ese es el recorrido que hemos hecho, ¿no? Por esta casa que vale casi 700 millones de pesos y que por supuesto ha generado el malestar de muchos de los isleños. Después de ver esta realidad, ¿ustedes creen que esta casa cuesta 695 millones de pesos? Aquí está un claro ejemplo de un elefante blanco, un claro ejemplo de una presunta corrupción. No hay nada más que hacer, las palabras y las imágenes hablan por sí solas. Aquí Matador se expresa sobre esto. Casas de 50 millones en Providencias que Duque cobró en más de 600 millones de pesos nos demuestran que ese gordo y sus amigos uribistas fueron más dañinos que el mismo huracán. Deberían estar en una cárcel por miserables. Y pues aquí tenemos una denuncia sobre expertos y sobre personas que viven en la isla y saben qué costo tiene cada cosa. El arquitecto sanandresano Jaime Rodríguez, quien fue testigo de las afectaciones del Hospital de Providencia, dice que su demolición fue innecesaria, que la estructura no se afectó, que su reparación se pudo hacer en mes y medio y que la demolición obedeció a intereses comerciales. Escuchemos lo que dice el arquitecto Jaime Rodríguez. Después de su visita a Providencia, el presidente Gustavo Petro quedó alarmado y con palabras textuales dijo que lo que le había parecido peor era lo que había sucedido con el hospital, que hasta la fecha no se había construido. Pero hay algo mucho peor, y es que el hospital de Providencia jamás debió ser demolido, porque después del huracán solo quedó sin techo
y sin ventanas, con lo cual se hubiera arreglado y resuelto en menos de mes y medio. Yo mismo tomé las fotos en un informe que le hice al PNUD 4 días después del huracán, y ahí podemos ver que las afectaciones eran mínimas. Si los expertos vieron que el hospital estaba en pie y que solo era hacerle unas modificaciones, colocarle unos techos y reparar pues las afectaciones que había tenido por el huracán, ¿por qué lo demolieron? Esta es una grave denuncia que hace el arquitecto, que todo parece indicar que se debe a personas que querían el contratico de la construcción del hospital, pero desde cero, señores. Solo se requería poner el techo y las ventanas. Aquí podemos ver que la construcción, lo que es estructuras y muros, está completamente sana. Lo que en la foto se observa es que no hay techos y no hay ventanas, con lo cual una reparación de este tipo se podría abordar rápidamente para que los providencianos tuvieran una seguridad en cuanto a la salud. Pero lo que hicieron fue habilitar una carpa y dejar a la gente sin su hospital, demolerlo, y yo supongo que esta demolición innecesaria de este edificio en plena emergencia debe obedecer nada más a intereses comerciales puros y duros, porque no tiene lógica que esto se haya hecho. Es un pecado lo que se le hizo a los providencianos, que hoy solo cuentan con unas zapatas de lo que es el hospital, y quien no tenga dinero para pagar un avión ambulancia tiene su vida en riesgo. Aquí nos damos cuenta, colombianos, que los corruptos no tienen corazón, que no les importa la necesidad de la gente ni lo que realmente les sirve, pues demolieron un hospital que podrían haber reconstruido en mes y medio, en ventanas, en techos y en puertas. Esta es la imagen del hospital ya totalmente demolido, con unas bases de construcción de un contrato que se firmó una semana antes de que saliera Duque. Realmente da mucha tristeza, mucha indignación de que este señor Duque parece que no tuviera corazón y solo se dedica a publicar videos corporativos de que hizo una super labor, pero la realidad se las estamos mostrando acá, colombianos. Demolieron un hospital que se podría haber reconstruido y habilitando a la gente. En este momento Providencia no tiene hospital. Colombianos, aquí tenemos a Arelis, que es una líder comunal de Providencia y que está haciendo denuncias muy graves en el proceso de humillación al cual fue sometido los raiceles y también al deterioro en que están las viviendas de 690 millones de pesos. Miren estas imágenes. Hospital. Después contamos cómo se va a dotar, quiénes van a estar, quiénes no van a estar. Eso quiere decir que a ojo de buen cubero, antes del 2023 nosotros no vamos a tener el hospital funcionando. ¿No sería que esta debía haber sido la primera obra de la reconstrucción? Tuvimos un hospital de campaña por 15 meses en carpas y ahora llevamos unos pocos meses en un spa de madera, construcción no apta para procedimientos médicos. Peor aún, la plata que van a invertir aquí no pertenece a la plata de la reconstrucción. Esto se está reconstruyendo con las donaciones. Volvemos con una denuncia grave que hace el arquitecto de San Andrés y Providencia, donde dice que trabajó con la ONU después de la catástrofe. Dice, la ONU iba a dar plata para la reconstrucción y Duque dijo que no. Escuchémoslo. ¿Sabías que la primera institución que llegó a dar ayuda después del huracán en Providencia fue las Naciones Unidas, y no le costaba un peso la reparación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina al gobierno colombiano? Yo trabajé como arquitecto con las Naciones Unidas para la reconstrucción, pero oh sorpresa, cuando llegó el mes de diciembre nos sacaron, y es insólito que la institución con más experiencia, con el recurso y con la disponibilidad en este tipo de desastres, el gobierno de Duque no trabajó con ella. ¿Qué pasó? Una buena pregunta que nos deberíamos hacer y deberíamos pedir que nos la respondieran. Pues ojalá respondan estas preguntas el señor expresidente Iván Duque. ¿Por qué sacó a la ONU el día en que fue allá a la isla?
Aquí también manifiestan, lo de las casas de 600 millones de pesos en Providencia es criminal, es una burla a todo el pueblo colombiano. Aquí el arquitecto nos cuenta que el metro cuadrado en Providencia vale 3 millones de pesos y que todo fue un robo. Realmente esto es muy indignante, colombianos, y se destapa esta olla podrida. Ronald, es que no hay lógica para que el precio del metro cuadrado en Providencia llegue a 10 millones de pesos. Eso es corrupción pura. A pesar de que los precios en San Andrés se afectan por el transporte y se afectan por el monopolio que tenemos del puerto, que nos genera unos costos exorbitantes. El contenedor de Cartagena a San Andrés es más caro que uno de la China a San Andrés o a Cartagena. No hay forma de que esto tenga alguna lógica, porque un usuario, una persona normal, común y corriente, el metro cuadrado de construcción en Providencia le sale a 3 millones de pesos sin tener el beneficio de la economía de escala que tuvieron los contratistas. Sin palabras, colombianos. ¿Ustedes qué piensan de estas cifras que se están revelando? Metro cuadrado en Providencia a 3 millones de pesos y esta gente del gobierno Duque lo facturó a 10 millones de pesos. Sin contar que las casas están presentando múltiples daños, sin contar que las paredes están huecas, sin contar que los pozos sépticos están rebosando, sin contar que las barandas están cayendo y sin contar que utilizaron tornillos y vainas que no sirven para un huracán. Aquí tenemos otras palabras de la lideresa de Providencia donde nos dice: San Andrés y Providencia no nació el día de la reconstrucción. Más de 1.800 casas ya existían, habían sido construidas con materiales traídos del continente. Así que eso de los 639 millones de pesos de los que habla Susana Correa hay que dudarlo. Así se habla, señora. 100 millones de pesos porque aquí el archipiélago queda a 800 kilómetros del continente y es muy difícil traer, perdón. Providencia no nació el día que llegó la reconstrucción. Aquí ya existían 1.800 casas antes del huracán y se destruyeron. Siempre se ha traído material del continente. Siempre hemos estado a 800 kilómetros. Siempre ha sido caro construir. Lo que pasa es que para la reconstrucción resultó re caro, que es otra cosa. Eso nos lleva a decir que esas platicas de los 600 o 639, como recorrigió la doctora Susana Correa al presidente Petro, hay que dudarlo. Hay que dudarlo, colombianos, hay que dudarlo. Pues lo único que nos falta es que como Karen Abuinen no responda este tipo de ministras que, mejor dicho, resultó ser nefasta en la reconstrucción de Providencia. Ella dirá: voy a salir de Colombia por persecución política que empezó en mi contra por parte del gobierno actual, pero la ciudadanía puede estar totalmente segura de que no me robé un solo peso de la reconstrucción de San Andrés y Providencia. Esto será lo que dirá en futuros días la señora exministra de Vivienda del gobierno Iván Duque, igual que lo hizo Karen Abuinen, y donde los 70.000 millones supuestamente ella los iba a recuperar, pero hasta el día de hoy no se han visto. Habrá que estudiar quiénes están detrás de todos estos costos y pues los vamos a dejar con un audio que los va a sorprender, y realmente aquí sí podemos hablar de que sí hubo una corrupción a diestra y siniestra, y lo vamos a escuchar en una entrevista que hizo María Jimena Duzán a una persona que vive allá y que trabaja como contratista de lancha. A cosas que nos pasaron a nosotros, ¿sí? Cosas tan absurdas como alquilar la lancha que tenemos mi marido y yo por 500.000 pesos, y que cuando nos cancelan 10 veces más, y que pretenden que uno vaya al banco a sacar la diferencia y se lo devuelva al tipo que estaba aquí en representación de ese contratista. Y uno dice: ¿cómo así? Y después hablaba uno con los obreros y decía: es que, señora Pablo, no sabe usted, es la única, a mí también me consignaron de más y me pidieron que sacara la diferencia y se la diera a mi capataz. Des en cuenta, colombianos, la grave denuncia que se hace acá. Personas que trabajan en la isla con lanchas o sirviendo en la mano de obra para la reconstrucción de estas casas le estaban consignando 10 veces más el valor a los cuales les correspondía sus honorarios, y después esos mismos contratistas terceriados decían que les devolvieran el excedente. Miren el grave caso de corrupción que se presentó en la isla y que no han denunciado los noticieros, ¿no? Escuchemos. Que aquí se robó de arriba para abajo y de abajo para arriba, y de las formas más absurdas. Entonces yo me pregunto, si un mando medio es capaz de hacer ese tipo de triquiñuelas, imagínate lo que pueden estar
haciendo los grandes contratistas. ¿Y por qué lo digo? Porque la UNGRD es un barril sin fondo. En la emergencia permite la contratación a dedo. Realmente nos deja sorprendidos este audio y nos damos cuenta que si esto fue con pequeños contratistas, pues los grandes contratistas que hicieron, casas a 690 millones de pesos y quizás más. Pues imagínense nomás la demolición de un hospital al cual no era necesario demoler, lo demolieron, dejaron a las personas en una carpa durante 15 meses y otorgaron el contrato una semana antes de que se fuera Duque. ¿Realmente Duque no tiene corazón o qué le faltó? ¿O qué le faltó, señores? Porque se pasaron de descarados, señores. Se pasaron de descarados y pues ustedes vieron en las imágenes de Juan Diego Alvira, realmente estas casas no valen 690 millones de pesos. Casas huecas, casas que se les rebosa el pozo séptico, casas que tienen tanques de reserva de agua sin tapas, casas que no valen ese costo y pues que tendrán que investigar los entes de control. Colombianos, si les gustó estas denuncias y si les gustó este video, por favor tienen que compartirlo porque de aquí depende que todos los colombianos andemos enterados y no por los canales nacionales que no nos informan la verdad, sino que entrevistan a ingenieros y arquitectos que justifican este presunto robo. No siendo más, por favor, dale me gusta y comparte con todos tus amigos. Muchas gracias y nos vemos.